Gracias, Jesús. En el capítulo 17 del libro de San Lucas, verso 20, el Señor Jesús está hablando acerca de su venida. Acerca de su venida está hablando el Señor Jesús a los fariseos que le preguntaban acerca del tiempo de su venida. Y ahí nosotros podemos ver, si usted lee cómo el Señor les está diciendo de qué manera, cuáles iban a ser las señales de su venida. Ahora bien, en el capítulo 18, usted puede leer esto que le estoy diciendo y usted va a ver cómo está muy relacionado, o le podamos decir que está muy parecido, muy semejante a los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, en el capítulo 18, después de estar mencionando esto, el Señor habla acerca de una parábola para hacer comprender lo que Él está queriendo decir, le quiere transmitir a los que le estaban oyendo acerca de la necesidad, como dice en el capítulo 18, habla de esta parábola y dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero hablarle acerca de esto. El Señor Jesús, hablando acerca de estas cosas, del tiempo de su venida, Él les menciona esta parábola y les habla de la necesidad, oiga bien, de la necesidad de orar y no desmayar. Entonces le habla el Señor acerca de un juez injusto. Les menciona acerca de un juez injusto en esta parábola. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dice la Biblia, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice el verso 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El Señor pregunta si, haciendo relación en esta parábola, pregunta si acaso Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, no ¿se tardará acaso en responderles? Si este era un juez injusto que no temía a Dios, pero para que esta viuda no le colme la paciencia, dijo: le voy a conceder lo que me pide. Él, siendo injusto, hizo de esta manera para que no le canse, no le agote la paciencia. Le pregunta al Señor: ¿acaso Dios a sus escogidos se tardará en responderle a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Ahora bien, relacionándolo con este tiempo, Jesucristo, porque estaba hablando, como le decía en el capítulo 17, a partir del verso 20, estaba hablando acerca del tiempo de su venida, de cómo iban a ser estos tiempos. Y ahora en el 18, seguidamente les dice esta parábola diciendo de la necesidad que en estos tiempos, en el tiempo de su venida, de la necesidad de orar sin desmayar. Haciendo esta parábola, le pregunta el Señor, y yo quiero referirme a esto. Dice en el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta el Señor si hallará fe en la tierra. Él está hablando de la necesidad de orar y no desmayar. Ahora bien, pregunta:
cuando Él venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, amado hermano, nosotros en este tiempo el Señor nos está convocando a que estemos en los hogares por causa de esta pandemia, que estemos en los hogares y que nosotros nos apartó el Señor, decimos muchos, a estar como en una iglesia en la casa. No podemos asistir a las iglesias, pero tenemos una oportunidad inigualable de estar en nuestras casas, haciendo de una iglesia en casa. Ahora el Señor, fíjese note esta oportunidad que nos concede. La pregunta es, ¿nosotros estamos profesando la fe en Jesucristo? Si viniera Jesucristo en este tiempo, ¿hallará fe en la tierra? Mire, la fe de la cual estaba hablando el Señor Jesucristo era la fe que tiene que ver con no desmayar y no dejar de orar. Así es que en el tiempo de su venida decía, era necesario orar. Era necesario orar sin desmayar. Será necesario, decía él, en ese tiempo. Pero él se preguntaba, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que nosotros estamos orando? ¿Será que nosotros estamos clamando a Él de día y de noche? Esta es una oportunidad inigualable que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo. Nos ha concedido una oportunidad inigualable. Nosotros tenemos la oportunidad de estar orando. Mire, estas cosas que están sucediendo, como decía, usted lo puede leer a partir del verso 20 del capítulo 17, las señales del fin que hablaba el Señor como en los tiempos de Noé, de Lot. Usted, si lee la Biblia, se va a dar cuenta de la semejanza con respecto a este tiempo. Ahora bien, el Señor decía, pero lo más importante para ese tiempo era la necesidad de orar sin desmayar, porque es necesario esto. Para esto el Señor nos apartó en este tiempo. El Señor nos aparta en este tiempo para que nosotros podamos estar orando, clamando a Él, como dice su palabra, de día y de noche. Yo también les quiero compartir en el capítulo 21, verso 36, dice, velad pues, porque así también en este capítulo 21, a partir del verso 25, está hablando de la venida del Hijo del Hombre una vez más. En el verso 36 dice, velad pues, después de haber estado dando señales de su venida, dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Así es que la necesidad para este tiempo, el Señor nos llama a velar y a orar en todo tiempo. Yo le pregunto, amada iglesia, yo le pregunto, ¿está usted orando? ¿Estamos aprovechando este tiempo? Dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. ¿Estamos nosotros como iglesia en casa aprovechando bien el tiempo? Este tiempo es para aprovechar, para velar y para orar. ¿Lo estamos haciendo, mamá, papá? ¿Estás instando a tus hijos? ¿Estamos en la familia instándonos unos a otros a velar y orar? A orar porque es necesario en este tiempo. No podemos desaprovechar esta oportunidad que nos concedió el Señor. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra cosa para hacer más importante que en este tiempo, cuando todos sabemos respecto de las señales muy notorias acerca de su pronta venida. Es necesario que nosotros estemos orando, amada iglesia. Nosotros necesitamos estar unidos en la fe. Pero sabe, amada iglesia, nosotros, quizás usted que está en el Señor, que está confiando, pero hay muchos de nosotros que no. Hay muchos de nosotros, de nuestra familia que no, de conocidos que no. Es importante que nosotros estemos orando. Es importante que nosotros clamemos a Él. No solo a nosotros nos va a venir a buscar nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros clamemos por nuestros seres queridos. Amada iglesia, estemos orando. ¿Cuánto hay de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de conocidos que necesitan? Amada iglesia, necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios por estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de pandemia y de cosas tremendas que aún vendrán sobre la tierra. Necesitamos clamar. Este es el tiempo. Velad y orad en todo tiempo. Dice el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Esta
es la fe de la cual está hablando el Señor Jesucristo, de la fe por la cual nosotros oramos, velamos y oramos en todo tiempo. Amada Iglesia, te invito a que reflexiones en esta palabra. ¿Hallará fe en la tierra Jesucristo? Que nos encuentre el Señor Jesucristo profesando la fe en Él, que es de velar y orar en todo tiempo. Amén. Dios te bendiga.